¿Quién es realmente León XIV? ¿Un elegido por Dios o un símbolo de un sistema que oculta más de lo que revela? En 2 Corintios 11:14 se nos advierte, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo no solo revela el peligro de las apariencias, sino que introduce la posibilidad de que incluso en los lugares más sagrados pueda esconderse una agenda contraria a la voluntad divina. Hoy profundizaremos en lo que muchos consideran el oscuro secreto detrás del nuevo Papa León XIV, explorando señales, contextos proféticos y verdades que han sido silenciadas por siglos. Revelaremos los pasos para discernir entre la luz verdadera y la falsa santidad. Porque cuando el enemigo se presenta como mensajero de paz, es más urgente que nunca abrir los ojos del Espíritu. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde que fue presentado al mundo como el nuevo líder de la Iglesia, León XIV ha despertado una oleada de admiración, esperanza y reverencia entre millones de personas. Muchos lo han catalogado como un símbolo de renovación espiritual, un puente entre la tradición y la modernidad, un mensajero de paz en tiempos donde reina la incertidumbre. Su figura ha sido celebrada como el rostro amable de a las masas. Es en realidad un disfraz perfectamente diseñado para ocultar un propósito más profundo y quizás más oscuro. En 2 Corintios 11:14 el apóstol Pablo hace una advertencia inquietante. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta afirmación no es una metáfora ni una exageración literaria. Es una advertencia directa y profética que revela que incluso en los lugares más sagrados el enemigo puede adoptar una apariencia piadosa para ejecutar sus planes. A lo largo de la historia bíblica esta estrategia se repite con una precisión desconcertante. No siempre el mal se presenta con rostro de violencia o malicia evidente. Con frecuencia lo hace envuelto en discursos de compasión, en promesas de unidad, en gestos de bondad que despiertan admiración generalizada. Recordemos cómo en el Edén Satanás no se presentó como un monstruo aterrador. Lo hizo como una criatura que ofrecía sabiduría, una voz que hablaba de conocimiento, de libertad, de un supuesto bien mayor. Génesis 3 nos muestra cómo Eva, ante aquella oferta, vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que parecía bueno terminó siendo el principio de la caída. Lo que lucía iluminado era en realidad la sombra del engaño. Y hoy, al observar el ascenso de León XIV y la forma en que su figura es exaltada por medios seculares, líderes políticos y hasta por enemigos históricos de la fe cristiana, surge una inquietud legítima. ¿Es este nuevo rostro de la Iglesia verdaderamente una bendición del cielo? ¿O estamos presenciando un movimiento cuidadosamente orquestado para desviar al pueblo de Dios? La Escritura nos enseña que no debemos juzgar por las apariencias, porque estas muchas veces son construcciones humanas. Jesús mismo confrontó esta realidad cuando habló a los fariseos, los grandes líderes espirituales de su época, quienes eran considerados ejemplos de piedad y sabiduría. Advirtió que muchos serían engañados en los últimos tiempos. En Mateo 24:24 declaró: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta declaración no fue hecha como una posibilidad vaga, sino como una realidad profética para los días por venir. Es en este contexto donde debemos observar con discernimiento la figura de León XIV. Su ascenso
no puede ser entendido solamente desde la lógica política o institucional. Requiere una mirada espiritual, una observación que vaya más allá de los discursos cuidadosamente preparados, más allá de las imágenes conmovedoras o de las visitas simbólicas a lugares de conflicto. Requiere examinar los frutos, tal como enseñó Jesús en Mateo 7:16. Por su fruto durante siglos han sido sostenidos por la palabra de Dios. ¿Por qué su mensaje parece más alineado con las agendas globales que con la voz profética de las Escrituras? ¿Y por qué aquellos que promueven el aborto, la ideología de género, la idolatría del poder o el relativismo espiritual lo ven como un aliado? La respuesta podría estar justamente en la advertencia de Pablo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Su táctica no es la confrontación directa, sino el disfraz. Su plan no es declarar guerra abierta, sino infiltrar, seducir, desviar lentamente. Así ha obrado desde el principio. El profeta Isaías escribió: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Esta inversión moral no solo es una característica de los tiempos modernos, sino un signo profético de los últimos días. Cuando un líder religioso se convierte en portavoz de valores que contradicen abiertamente la palabra de Dios, aunque lo haga con palabras suaves y gestos de inclusión, está cumpliendo esta advertencia. No todo lo que parece luz es verdad. No todo lo que produce aplausos en la tierra es aprobado en el cielo. Y por eso, más que nunca, el pueblo de Dios debe permanecer sobrio, vigilante, como lo exhorta 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tal vez esta sea la ironía más inquietante de todas, que el nuevo Papa se haga llamar León, precisamente el símbolo que Pedro usó para describir al enemigo de nuestras almas. León XIV no eligió su nombre al azar. Ningún Papa lo hace. El nombre papal es una declaración profética, una señal de intención, una proclamación simbólica. Y cuando un hombre se sienta en un trono espiritual adoptando el símbolo del león, pero sin importar la justicia del león de Judá, debemos hacer una pausa y preguntarnos con seriedad, ¿de qué león estamos hablando realmente? ¿Del que ruge para devorar o del que reina con justicia y santidad? La Biblia es clara al enseñarnos que solo uno puede portar con verdad el título de león: Jesús. En Apocalipsis 5:5 se declara con poder: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es el verdadero león, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Cualquier otro que pretenda esa imagen, cualquier otro que use ese símbolo para presentarse como guía espiritual, pero que no se someta a la autoridad de Cristo ni a la palabra revelada, está ocupando un lugar que no le corresponde. Y eso, en el lenguaje bíblico, tiene un nombre: usurpación espiritual. Es lo que hizo el rey Usías cuando entró en el templo a ofrecer incienso, algo que solo correspondía a los sacerdotes. Su acto fue castigado con lepra. 2 Crónicas 26, 16 a 21. Usurpar el lugar de Dios, aún con la mejor apariencia, es una ofensa que el cielo no ignora. Por eso no podemos dejarnos llevar por el brillo de una figura. Debemos mirar el espíritu que lo impulsa. Debemos orar por discernimiento, buscar la guía del Espíritu Santo y anclarnos en la palabra. Este no es tiempo para la pasividad ni para la ingenuidad. Es tiempo de despertar, de levantar la voz, de interceder por la iglesia verdadera que está siendo confundida por mensajes que suenan piadosos, pero que están vacíos de verdad bíblica. Jesús
Nos advirtió que en los últimos tiempos muchos serían arrastrados por palabras agradables, pero engañosas. El apóstol Pablo también lo afirmó en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que está ocurriendo con León XIV es más que un simple cambio de liderazgo. Es parte de una batalla espiritual que se libra en las esferas más altas de la religión, de la política y del alma humana. Es un episodio dentro del escenario profético que la Biblia ha venido anunciando por siglos. Y aunque muchos no lo quieran ver, a unos pocos, es una necesidad urgente para todos los que desean permanecer firmes. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Esta fue su primera advertencia cuando habló de los últimos tiempos. No comenzó hablando de guerras o terremotos. Comenzó hablando del engaño. Porque sabía que ese sería el arma más peligrosa del enemigo. Una mentira envuelta en espiritualidad. Un mensaje de amor que en el fondo oculta una desviación de la verdad. Una figura que inspira esperanza, pero que no lleva al verdadero arrepentimiento. Y es aquí donde el pueblo de Dios debe despertar, no con miedo, sino con claridad, no con juicio, sino con intercesión, no con odio, sino con firmeza en la verdad, porque el verdadero pueblo de Dios no se deja llevar por la corriente. Se planta como árbol junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Salmo 1:3. Ese pueblo no se doblega ante discursos manipuladores. Escucha la voz del buen pastor y esa voz no contradice su palabra. Esa voz guía hacia la cruz, no hacia los aplausos del mundo. Esa voz llama al arrepentimiento, no a la complacencia. Mientras el mundo aplaude a León XIV, mientras las cámaras lo siguen y los medios lo exaltan, el cielo observa. Dios no es movido por popularidad, Él mira el corazón, examina los espíritus y busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tú, que escuchas este mensaje, estás llamado a ser uno de ellos, a no dejarte seducir por lo superficial, a mantener tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando todo lo demás caiga, solo su verdad permanecerá. Solo su luz será verdadera. Y solo aquellos que caminen en esa luz, aunque el mundo los desprecie, serán hallados fieles en el día final. Cuando analizamos el papel de León XIV desde una perspectiva espiritual, es imposible ignorar el contexto profético que rodea su ascenso. No estamos hablando de una elección meramente administrativa o de un simple relevo institucional dentro de una estructura religiosa. Estamos hablando del surgimiento de una figura que por su influencia, lenguaje simbólico y aceptación mundial, comienza a encajar con inquietante precisión en el retrato profético que la Biblia delineó siglos atrás. Las Escrituras no dejan espacio para la ambigüedad cuando se trata de los eventos finales. En el libro de Daniel, en Apocalipsis, en las advertencias de Jesús sobre los últimos tiempos, se nos presenta un escenario donde el poder político, el poder espiritual y el engaño se entrelazan de forma seductora para desviar incluso a los fieles. Daniel 7 describe una serie de bestias que representan reinos y poderes que surgirán antes del juicio final. Pero en medio de esa visión hay un detalle que resalta con una claridad inquietante. Un cuerno pequeño que surge con arrogancia, que habla palabras contra el Altísimo y que intenta cambiar los tiempos y la ley. Esta figura ha sido interpretada a lo largo de la historia como un poder religioso revestido de autoridad divina, pero en abierta rebelión contra Dios. No actúa con violencia explícita al inicio,
sino con sutileza doctrinal, con discursos persuasivos, con gestos que aparentan piedad. Esta descripción ha sido objeto de estudio de generaciones enteras de teólogos y exégetas. Y hoy, con la figura de León XIV, posicionándose como líder espiritual global, muchos se preguntan si estamos presenciando la materialización de ese símbolo. Apocalipsis 13 añade otra capa a esta visión profética. Allí se nos habla de una bestia que sube del mar, que recibe poder del dragón y cuya herida mortal es sanada, lo que provoca la admiración de todo el mundo. Esta bestia no solo actúa como un poder político, sino que también blasfema contra Dios y ejerce autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que resulta particularmente relevante es que esta figura recibe adoración, no por su santidad, sino por su poder. En ese mismo capítulo aparece otra bestia, esta vez subiendo de la tierra, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Se presenta con apariencia de mansedumbre, pero sus palabras revelan su verdadera naturaleza. Esta segunda bestia induce a los habitantes de la tierra a adorar a la primera. Es un poder religioso que opera como vocero de una autoridad mayor, que usa señales para engañar y que prepara el terreno para un sistema de control global. Las coincidencias con la situación actual son demasiado evidentes para ignorarse. León XIV no solo ha asumido un rol de liderazgo dentro de la estructura católica, sino que se ha posicionado como una voz moral mundial. Ha sido invitado a foros políticos, económicos y ecológicos. Ha hablado ante las Naciones Unidas, ha sido consultado por líderes mundiales y sus declaraciones son difundidas por plataformas seculares con una reverencia que antes solo se reservaba a jefes de Estado. Todo esto podría parecer positivo desde un enfoque humanista, pero desde una mirada bíblica estamos viendo cómo se configura un escenario donde una figura espiritual comienza a tener una autoridad que trasciende los límites de la fe, y eso representa una señal profética. Jesús fue claro al advertir que en los últimos tiempos habría señales en el cielo y en la tierra, y que muchas de ellas no serían comprendidas por los que caminan en oscuridad. En Lucas 21:8, Él dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. La palabra clave aquí es engaño. No vendrán en el nombre del mal, sino en el nombre del bien. No traerán oscuridad evidente, sino una versión distorsionada de la luz. Y es justamente esa distorsión la que vuelve tan peligroso el momento que estamos viviendo. Porque cuando una figura religiosa comienza a hablar como portavoz del mundo, a respaldar las agendas de poder, a abrazar enseñanzas que diluyen la verdad de la palabra, está cumpliendo el perfil del sistema profético de los últimos días. El profeta Daniel habló también de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existen las naciones. Y en ese contexto aparece la figura del entendido, es decir, aquel que discierne los tiempos y se mantiene firme en su fe. En Daniel 12:10 se declara: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. No todos verán lo que ocurre, no todos querrán aceptarlo, pero los que han sido lavados por la verdad, los que se han mantenido firmes en la palabra, los que no buscan agradar al mundo sino a Dios, serán capaces de discernir el verdadero espíritu que opera detrás de los acontecimientos visibles. El hecho de que León XIV sea aclamado por instituciones seculares, por ideologías contrarias al cristianismo bíblico, por gobiernos que promueven leyes abiertamente antibíblicas,
no puede ser tomado a la ligera. Cuando el mundo ama al supuesto representante de Dios, debemos recordar las palabras de Jesús en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El amor del mundo hacia una figura espiritual es, según el criterio bíblico, una señal de alerta, no de validación. En Apocalipsis 17 se presenta una visión aún más directa. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, está sentada sobre una bestia de 7 cabezas. Esta mujer, llamada Babilonia la Grande, es descrita como madre de las abominaciones de la tierra. Está embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta imagen ha sido entendida por muchos estudiosos como la representación de un sistema religioso corrupto que aparenta santidad, pero que en realidad persigue y oprime a los verdaderos seguidores de Cristo. La vestimenta, los colores, la descripción simbólica encajan con una estructura que ha buscado a lo largo de la historia ejercer dominio espiritual y político bajo el ropaje de la religión. El trono espiritual que León XIV ha heredado no está desconectado de esa visión. Su ascenso no puede ser entendido sin considerar la historia, la simbología y el papel que su institución ha desempeñado a lo largo de los siglos. Apocalipsis 13:7 señala que se le concedió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este es un poder que no solo engaña, sino que oprime, que no solo predica, sino que persigue, que no solo habla, sino que impone. Y todo esto bajo una apariencia de religión, de caridad, de paz. Cuando observamos cómo León XIV ha comenzado a redefinir conceptos esenciales de la fe, a promover una visión inclusiva que borra las fronteras entre lo santo y lo profano, estamos viendo cómo se cumple. Segunda a los tesalonicenses, donde se describe la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta figura no es solo una manifestación política, sino profundamente religiosa. No busca destruir la fe, sino sustituirla. No niega a Dios abiertamente, sino que se coloca en su lugar. La Biblia no deja lugar a dudas. Habrá una gran apostasía antes del regreso de Cristo. Y esa apostasía no vendrá de afuera, sino de adentro. Surgirá desde los propios círculos religiosos, desde los púlpitos, desde las cátedras, desde las declaraciones aparentemente inofensivas, pero teológicamente destructivas. La voz de los verdaderos profetas será silenciada. La corrección será vista como intolerancia. La verdad será relativizada. Y la mentira será exaltada como evolución espiritual. En ese clima, figuras como León XIV serán celebradas. Serán vistas como puentes de reconciliación, como líderes de compasión, cuando en realidad estarán cumpliendo un rol dentro de una estructura diseñada para preparar el camino al último y más grande de los engaños. La profecía no fue dada para satisfacer la curiosidad. Fue dada para alertar, para fortalecer la fe, para preparar a los santos para lo que vendrá. Por eso Jesús dijo en Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor no quiere que su pueblo sea sorprendido. Quiere que esté firme, con la lámpara encendida, con el aceite del discernimiento lleno, con el corazón alineado a la verdad. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos no es casualidad, es cumplimiento profético. Y quienes tengan ojos para ver y oídos para oír, comprenderán el tiempo en el que estamos. Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario para permanecer firme. Su palabra es clara, su espíritu guía.
La verdad está al alcance de los que la buscan con sinceridad. No se necesita una revelación especial ni una visión celestial. Solo se necesita obedecer lo que ya fue dicho. La figura de León XIV debe ser examinada no por lo que representa institucionalmente, sino por lo que simboliza espiritualmente. No es el rostro lo que importa, sino el espíritu que lo impulsa. Y si ese espíritu contradice la palabra, si ese mensaje diluye el evangelio, si esa figura es aplaudida por el mundo pero rechaza la cruz, entonces no es de Dios. La iglesia verdadera debe estar atenta, debe conocer las Escrituras, debe orar sin cesar, debe rechazar todo mensaje que contradiga el testimonio de Cristo. En Apocalipsis 14:12 se define al remanente fiel con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la verdadera iglesia. No la multitud, no la institución, no el poder visible, sino aquellos que guardan la palabra con fidelidad, aún en medio del engaño más sofisticado. A lo largo de los siglos, la fidelidad a la palabra de Dios ha sido el punto de ruptura entre la verdad y el engaño. No hay mentira más peligrosa que aquella que se presenta como continuidad de una verdad. Ni hay desviación más profunda que aquella que se reviste de tradición. Cuando la autoridad espiritual abandona el fundamento de las Escrituras y lo reemplaza por decretos humanos, se entra en un terreno donde el alma se contamina, el discernimiento se oscurece y el hombre se convierte en juez de Dios. Jesús confrontó esta realidad con claridad cuando dijo en Marcos 7:13: invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esta advertencia no fue una observación cultural, fue un juicio espiritual. Donde la palabra es suplantada, la verdad se desvanece. Y lo que permanece ya no es evangelio, es religión sin luz, sistema sin vida. La figura de León XIV representa hoy la consolidación de un fenómeno que se ha venido gestando por generaciones: el progresivo abandono de la Escritura como autoridad suprema. Con cada declaración que suaviza el pecado, con cada gesto que relativiza la verdad, con cada discurso que coloca el consenso por encima de la revelación, se está construyendo una doctrina sin cruz, un cristianismo sin Cristo. Porque no basta con hablar de Dios, hay que someterse a su voz. Y esa voz no está sujeta a opiniones, ni cambia con las épocas. El Salmo 119:89 declara con firmeza: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La eternidad de la verdad no puede ser negociada con los deseos del momento. Uno de los rasgos más reveladores del liderazgo de León XIV es su insistencia en adaptar los principios bíblicos a los nuevos tiempos. Se habla de evolución teológica, de apertura, de reinterpretación de pasajes considerados incómodos. Pero la palabra de Dios no está sujeta al juicio del tiempo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Cristo no cambia, su palabra tampoco. Cualquier intento de redefinirla, de reinterpretarla con base en los valores culturales del presente, es una transgresión espiritual. No se trata de hacerla más accesible, sino de acomodarla a una agenda que desea evitar la confrontación del pecado. Cuando los líderes espirituales promueven doctrinas que contradicen abiertamente los fundamentos del Evangelio, no estamos ante una simple diferencia de interpretación, estamos ante una rebelión encubierta. Cuando se introduce la idea de que el arrepentimiento ya no es necesario, que el juicio es simbólico, que todos serán salvos sin importar su camino, se está anulando la obra de la cruz. Gálatas 1:8 es contundente en este aspecto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. No hay espacio para versiones alternativas. No hay lugar para un evangelio ajustado a la comodidad humana. Donde se proclama algo distinto, la presencia de Dios no está. La tradición, cuando se coloca por encima de la revelación, deja de ser un recurso devocional y se convierte en un velo de oscuridad. Jesús reprendió duramente a los religiosos de su tiempo por convertir mandamientos de hombres en doctrinas divinas. Mateo 15:9 lo expresa con claridad. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa vanidad espiritual sigue vigente y hoy más que nunca se disfraza con elocuencia, con carisma, con aceptación popular. León XIV representa un liderazgo que ya no se somete a la Escritura, sino que intenta reinterpretarla a la luz de las demandas sociales. Pero la fe no es democrática. La verdad no se vota. El reino de Dios no se ajusta a la cultura del momento. El uso de términos como inclusión, diversidad o progreso, aunque revestidos de compasión, está siendo utilizado para justificar la aceptación de prácticas condenadas por la Biblia. No es un error inocente, es una estrategia calculada. Romanos 1:25 describe con exactitud esta distorsión, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando se sustituye la verdad por lo políticamente correcto, se honra más al hombre que a Dios. Y eso, en el lenguaje bíblico, es idolatría. León XIV ha comenzado a avalar caminos que conducen lejos de la santidad, caminos que diluyen la necesidad de obedecer, de arrepentirse, de rendirse ante la soberanía de Cristo. El valor de la palabra no está en su belleza literaria, sino en su capacidad para transformar el alma. 2 Timoteo 3:16 lo afirma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando un líder niega esa utilidad, cuando censura pasajes, cuando evita pronunciar verdades que incomodan, está negando la inspiración divina. Está diciéndole a Dios que su palabra necesita ser corregida, moderada o reinterpretada. Ese acto de arrogancia espiritual es una de las señales más claras de un sistema religioso en decadencia. La palabra de Dios no necesita ser defendida, necesita ser obedecida. Quienes hoy elevan sus voces para adaptar el Evangelio están participando de una estrategia que ya fue profetizada. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 11 a 12, se nos advierte: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La complacencia con la injusticia, disfrazada de compasión, está llevando a muchos a aceptar enseñanzas que parecen amorosas, pero que son destructivas. No hay amor sin verdad, no hay gracia sin santidad, no hay evangelio sin arrepentimiento. León XIV ha comenzado a promover una narrativa donde el pecado ya no es una ofensa contra Dios, sino una condición humana que debe ser aceptada sin juicio. Habla de misericordia pero sin cruz, de reconciliación pero sin obediencia, de espiritualidad pero sin rendición. Pero el mensaje de Jesús nunca fue uno de acomodación, fue uno de confrontación amorosa. En Juan 8:11, después de perdonar a la mujer sorprendida en adulterio, Él le dice: vete y no peques más. La gracia no anula la exigencia de santidad, la confirma. Cualquier mensaje que predique perdón sin transformación está incompleto y por tanto no es el mensaje de Cristo. Cuando la estructura religiosa valida estilos de vida que contradicen la palabra, no está siendo inclusiva, está siendo cómplice. El silencio ante el pecado no es neutralidad, es traición a la verdad. Isaías 30:10 denuncia a aquellos que dicen a los profetas:
No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños. Esa demanda de suavidad, de mensajes agradables, es exactamente lo que muchos quieren hoy. Y León XIV ha comenzado a responder a esa demanda con discursos que emocionan, pero que no salvan, con frases que conmueven, pero que no transforman, con ideas que unen, pero que no conducen a la vida eterna. El papel del liderazgo espiritual no es complacer al mundo, es dirigir al pueblo hacia la obediencia a Dios. El verdadero pastor no busca el aplauso, busca la fidelidad. Jesús habló claramente de esto en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El pueblo de Dios no sigue la voz del popular, del influyente, del carismático. Sigue la voz del pastor que no cambia su mensaje, que no adapta la verdad, que no negocia con la mentira. León XIV podrá tener una gran audiencia, podrá atraer multitudes, pero la pregunta no es cuántos lo siguen, sino a quién conduce. Porque si sus palabras no llevan a la cruz, no son camino, son desvío. El tiempo presente no es para la tibieza. Apocalipsis 3:16 advierte que los tibios serán vomitados de la boca de Dios. Y la tibieza doctrinal, esa que diluye, que omite, que tergiversa, está siendo promovida como virtud. Se presenta como tolerancia, pero es rendición. Se disfraza de sabiduría, pero es confusión. León XIV ha comenzado a construir un mensaje que suena cristiano, pero que carece de fundamento. No es una herejía abierta, es una erosión progresiva. No es un ataque frontal, es una disolución lenta de los cimientos. El pueblo de Dios debe responder con firmeza, no con rebeldía, sino con convicción, no con violencia, sino con fidelidad. Efesios 6:14 ordena: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad no es un concepto abstracto, es una persona, Jesús. Y Jesús es la palabra encarnada. Negar la palabra es negar a Cristo. Alterar la doctrina es traicionar al Señor. Sostener la tradición por encima de la revelación es erigir un becerro de oro, una religión que mantiene la forma, pero ha perdido la esencia. En estos tiempos el discernimiento es más valioso que nunca. El engaño no vendrá en forma de oscuridad evidente, sino disfrazado de luz. Como advirtió Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ese disfraz hoy se presenta en forma de teología progresista, de religiosidad sin sacrificio, de espiritualidad sin santidad. León XIV representa un liderazgo que busca agradar a todos, excepto a Dios. Un liderazgo que no guía al arrepentimiento, sino a la autoafirmación. Un liderazgo que no conduce al trono de la gracia, sino al consenso del error. Volver a la Escritura no es una opción, es una urgencia. Solo ella puede separar lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo eterno de lo pasajero. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es la que revela el verdadero rostro del mensaje. Y ella es la que hoy clama con fuerza. No te dejes seducir por voces que suenan amables pero que contradicen al Altísimo. No te sometas a tradiciones que reemplazan el mandato del cielo. No cambies la verdad por el aplauso. Mientras el mundo observa con admiración cómo se estrechan las manos, se pronuncian discursos conciliadores y se levantan templos de tolerancia en nombre de la unidad espiritual,
Las Escrituras resuenan con una advertencia solemne, porque no todo pacto es voluntad de Dios y no toda alianza promueve su reino. Existen uniones que ciegan más de lo que iluminan, que mezclan sin discernir, que invocan la paz mientras silencian la verdad. Y en medio de ese escenario emerge una figura que, lejos de confrontar con claridad lo que está en tinieblas, lo abraza con delicadeza. León XIV, el nuevo rostro de una fe ecuménica que promete inclusión, pero abre la puerta a una confusión que es todo menos santa. Desde su proclamación como líder, León XIV ha dado pasos firmes hacia un modelo de unidad global donde las diferencias doctrinales no deben discutirse, donde lo absoluto es reemplazado por lo relativo y donde el Evangelio de Jesucristo es reducido a una opción entre muchas. El discurso ha cambiado. Ya no se trata de predicar a Cristo como el único camino, sino de promover un diálogo donde todas las vías conducen a una misma espiritualidad. Esta visión, aunque atractiva en su forma, está en directa oposición al testimonio bíblico. Jesús no habló de caminos, sino de un solo camino. En Juan 14:6, Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no deja espacio para ambigüedad. El mensaje de Cristo no es compatible con una espiritualidad de consenso. Lo que hoy se presenta como un esfuerzo por la paz y la fraternidad mundial tiene un trasfondo más profundo. La Biblia ya lo anticipó. En Apocalipsis 13 se describe la formación de un sistema global en el que todos los pueblos, lenguas y naciones se someten a una misma autoridad. No se trata solo de un gobierno político, sino de una estructura espiritual que exige adoración y fidelidad. Y esta unidad no se basa en la verdad, sino en el control. No se fundamenta en el Espíritu Santo, sino en el espíritu del mundo. El ecumenismo que promueve León XIV, al aplaudir y exaltar todas las creencias sin distinción, está preparando el terreno para esta amalgama religiosa profetizada en la que la verdad será sacrificada en el altar del respeto mutuo. La Escritura nunca promueve la división por orgullo, pero sí establece claramente que hay una separación necesaria entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14 a 15 lo afirma con precisión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esta pregunta retórica es una línea espiritual infranqueable. No hay verdadero acuerdo posible entre quienes sirven a Cristo y quienes niegan su divinidad, su sacrificio o su resurrección. La unidad que no está basada en la verdad no es unidad, es complicidad. Y esta complicidad es peligrosa porque se reviste de bondad, de ternura, de diplomacia espiritual, mientras introduce doctrinas que anulan la centralidad del Evangelio. León XIV ha cruzado esa línea. Sus gestos de apertura hacia religiones que niegan la cruz, hacia líderes que promueven dioses falsos, hacia sistemas que exaltan la espiritualidad humana por encima de la revelación divina, no son actos de compasión, son señales de una desviación mayor. El problema no está en la cortesía, sino en la autoridad espiritual que se le concede a quienes no reconocen a Cristo como Señor. Cuando un líder espiritual se sienta junto a representantes de idolatría y declara que todos somos hijos del mismo Dios, está predicando un mensaje contrario al que proclamaron los apóstoles, por el cual muchos murieron. En Hechos 4:12, Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró ante el concilio: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Este testimonio no es negociable. La unidad verdadera solo puede construirse sobre la verdad revelada por Dios. Toda otra forma de unión es frágil, superficial, ilusoria. La historia bíblica lo demuestra. Cada vez que el pueblo de Dios buscó pactos con naciones paganas para asegurar su estabilidad, terminó contaminado, confundido, derrotado. En el libro de Oseas, Israel es llamado adúltero no por abandonar la religión, sino por mezclarla. La mezcla fue la traición. Y esa misma mezcla es lo que hoy se celebra como diálogo interreligioso. Pero Dios no comparte su gloria. Isaías 42:8 lo proclama con poder. Yo soy Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Toda alianza que minimiza la unicidad de Cristo es una forma moderna de idolatría. El lenguaje de paz, cuando no está sustentado en la justicia de Dios, se convierte en herramienta de engaño. En Jeremías 6:14 el profeta denuncia: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hoy se predica un mensaje de reconciliación mundial. Se organizan cumbres de fraternidad, se firman documentos de mutuo reconocimiento entre religiones, pero nada de eso produce paz real si no hay arrepentimiento y conversión. León XIV ha tomado el rol de mediador universal, no para proclamar la verdad del Evangelio, sino para establecer una red de entendimiento humano que no requiere transformación interior. El peligro de esta iniciativa radica precisamente en su efectividad, porque sí está logrando unir a muchos, pero los está uniendo lejos de la verdad. Cuando se siembra unidad a costa de la doctrina, el resultado no es un pueblo fortalecido, sino un cuerpo espiritual enfermo. El apóstol Pablo previó esto en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Esa comezón de oír está siendo saciada hoy con discursos que suenan amorosos, que invitan al respeto, que promueven una espiritualidad plural, pero que carecen de poder para salvar. León XIV ha comenzado a redefinir la identidad cristiana no como seguidores de un Señor resucitado, sino como parte de una fraternidad global que acepta todo y confronta nada. El verdadero propósito del ecumenismo moderno no es la unidad, es el debilitamiento de la fe. Su objetivo no es exaltar a Cristo, sino colocarlo al mismo nivel que cualquier figura espiritual. No busca la verdad, busca la neutralidad. Y esa neutralidad es el terreno ideal para el avance del engaño profético. Apocalipsis habla de una gran Babilonia, una prostituta espiritual que seduce a los reyes de la tierra con su vino. Ese vino es una doctrina adulterada. Y esa seducción no es un acto de violencia, es una caricia. Porque lo más peligroso del ecumenismo no es su agresividad, es su dulzura, no es su amenaza, es su encanto, no es su error abierto, es su cercanía aparente a lo que es verdadero. El Espíritu de Dios no une a costa de la verdad, une a través de ella. Efesios 4:13 describe la meta del crecimiento espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa unidad tiene una dirección. Cristo tiene un contenido, fe en Él. No es unidad por sí misma, no es comunión por estrategia, es unidad en la verdad. León XIV ha desviado esta meta. Su visión global no conduce al Hijo de Dios, sino a una mesa común donde todo es aceptable, todo es negociable, todo es compatible. Pero la fe verdadera no es compatible con la idolatría, no es compatible con la herejía, no es compatible con un sistema que reduce el Evangelio a una simple oferta espiritual entre muchas. La urgencia del momento presente no permite ambigüedades. Es necesario volver a distinguir
Es vital recordar que no todo abrazo es benigno, que no toda inclusión es compasión, que no toda alianza trae bendición. La iglesia que se mantendrá firme en los últimos tiempos no será la que tenga más seguidores, ni la que sea más reconocida, ni la que obtenga la aprobación del mundo. Será la que no ceda, la que no diluya, la que no negocie. Será la que permanezca fiel al testimonio de Jesús, aun cuando eso signifique quedar aislada, despreciada, perseguida. Apocalipsis 12, 17 nos presenta esa iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No dice los que buscan la unidad a cualquier precio, sino los que permanecen en obediencia. El discurso ecuménico de León XIV ha sido cuidadosamente diseñado para atraer a todos, pero sin exigir nada. Ofrece pertenencia sin transformación, espiritualidad sin arrepentimiento, comunidad sin santidad. Y eso no es una reforma, es una rendición. El enemigo no necesita destruir la iglesia para avanzar. Le basta con infiltrarla, con suavizar su mensaje, con adornar la herejía de compasión. Cuando el altar deja de ser el lugar de sacrificio para convertirse en una tarima de popularidad, el poder del evangelio se desvanece. Y ese es precisamente el modelo que se está consolidando. Cristo no murió para que todas las religiones se abracen, sino para que los hombres sean reconciliados con Dios por medio de su sangre. Esa reconciliación no es múltiple, no es relativa, no es simbólica, es concreta, exclusiva, irreversible. Requiere renuncia, requiere fe, requiere obediencia. León XIV no está predicando este mensaje. Está anunciando uno diferente, uno más amable, más cómodo, más atractivo. Pero ese otro evangelio, aunque suene espiritual, aunque convoque multitudes, aunque prometa paz, está vacío de poder redentor. Y por eso debe ser discernido, resistido, expuesto. La voz de la verdad no se apaga, aunque la multitud celebre el error. Y en este tiempo de confusión disfrazada de comunión, es deber de cada creyente alineado con las Escrituras levantar los ojos, afinar el oído espiritual y permanecer firmes. Porque no todo lo que une es de Dios y no todo lo que divide es malo. A veces es necesario ser apartado para ser preservado. A veces es necesario ser excluido para ser hallado fiel. A veces es necesario decir no a una falsa unidad para decir sí a la verdad eterna. A medida que el escenario espiritual del mundo se transforma bajo discursos de paz, unidad e inclusión, una dimensión más sutil pero igual de poderosa comienza a manifestarse con fuerza creciente, la del asombro milagroso. Señales, prodigios y fenómenos supuestamente sobrenaturales han comenzado a ser asociados con el liderazgo de León XIV, presentados como prueba de su legitimidad espiritual, como respaldo celestial a su misión. Pero la Escritura es clara al advertir que no todo lo milagroso proviene de Dios y que en los tiempos finales una de las estrategias más peligrosas del adversario será precisamente el uso de falsos milagros para seducir a las masas, incluso a los escogidos. Jesús fue tajante cuando habló de este fenómeno. En Mateo 24:24, Él declaró: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No se trata de señales débiles o triviales. No se trata de engaños burdos o fáciles de detectar. Son prodigios capaces de impresionar a los sentidos, de conmover al corazón, de sacudir la mente. Y sin embargo, su origen no es divino. Son imitaciones diseñadas con precisión para desviar la atención del mensaje verdadero y concentrarla en el portador del espectáculo. La palabra no nos enseña a validar un ministerio por los milagros que lo acompañan,
sino por la fidelidad al testimonio de Cristo. Deuteronomio 13 advierte con claridad: si se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído. Esta instrucción nos revela una verdad fundamental. Los milagros, aun los que se cumplen, no son prueba de autenticidad, sino van acompañados de obediencia al Dios verdadero. El enemigo puede imitar el poder visible, pero jamás puede replicar la santidad. Puede impresionar con señales, pero no puede producir una vida transformada por la verdad. Bajo la influencia de León XIV, muchos han comenzado a relatar visiones, apariciones, sanidades y manifestaciones que supuestamente confirman su autoridad espiritual. Estas señales son presentadas como evidencia de que Dios está con él, de que su mensaje es respaldado desde lo alto. Pero el filtro no debe ser la emoción ni la maravilla, sino la palabra. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo advierte sobre la manifestación del hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esta descripción no alude a un escenario de ocultismo abierto, sino a un movimiento religioso revestido de milagros, operando en medio de quienes han rechazado el amor por la verdad. Cuando la fe se convierte en una búsqueda de lo espectacular, el terreno queda abonado para el engaño. El verdadero poder de Dios no se manifiesta en la exaltación de un hombre, sino en la glorificación de Cristo. En Hechos 8 se describe a Simón el mago, quien asombraba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas, al punto que decían: este es el gran poder de Dios. Pero no lo era. Era un imitador, era un manipulador espiritual que usaba lo sobrenatural para atraer seguidores, no para conducir a la verdad. Y aunque fue bautizado, su corazón seguía sin ser transformado. Pedro lo confrontó diciendo: tu corazón no es recto delante de Dios. Esa escena se repite hoy cuando las señales se convierten en herramientas para atraer multitudes, pero no para llevarlas al arrepentimiento. Lo que está ocurriendo alrededor del ministerio de León XIV tiene todas las características de un movimiento diseñado para maravillar, pero no para edificar. Las imágenes de multitudes llorando ante su presencia, los testimonios de sanidades, las manifestaciones públicas de supuesta unción, se han convertido en el centro de la experiencia espiritual que lo rodea. Pero nada de eso sustituye la fidelidad a la verdad. Jesús reprendió a quienes buscaban señales sin disposición al cambio. En Mateo 12:39 dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esa señal fue su muerte y resurrección. Fue la cruz, fue el arrepentimiento. Todo lo demás es accesorio. Una fe centrada en señales pierde la capacidad de discernir, porque no todo lo sobrenatural proviene del cielo. En Éxodo 7, los hechiceros de Egipto imitaron las señales que Moisés realizaba en el nombre de Dios. Convirtieron varas en serpientes, replicaron plagas, lograron confundir al faraón. Pero su poder no venía del Dios viviente. Era un poder real pero corrupto. Y fue usado para endurecer el corazón, no para abrirlo. Este principio sigue vigente. Las señales que no conducen a Cristo endurecen el alma, alimentan el asombro, pero no producen rendición, generan entusiasmo, pero no transformación,
Y cuando ese patrón se repite dentro de una estructura religiosa, debemos reconocer que ya no estamos en el terreno de la edificación, sino del espectáculo espiritual. El peligro más profundo de este tipo de manifestaciones es que terminan reemplazando la obediencia por la admiración. La gente ya no busca la verdad, busca al hombre que impresiona. Ya no abre la Biblia, espera el siguiente acto sobrenatural. Ya no pregunta si lo que oye está alineado con el Evangelio, se conforma con sentir una emoción fuerte. Pero la fe que transforma no es la que se construye sobre emociones, sino la que se edifica sobre la roca. Mateo 7, 24, enseña que el hombre sabio es aquel que oye las palabras de Jesús y las hace, no aquel que persigue lo milagroso, no aquel que se deja guiar por lo visible, sino aquel que obedece la palabra, aunque no haya ningún espectáculo acompañando su camino. El mover sobrenatural que rodea a León 14 no puede ser entendido como una manifestación neutra. Tiene una intención, tiene una dirección, tiene un propósito. No busca apuntar a Cristo como el único mediador, sino exaltar una figura como símbolo de unidad, de sanación global, de espiritualidad colectiva. Pero el Espíritu Santo no glorifica al hombre. Juan 16:14 dice que Él glorificará a Cristo, porque tomará de lo suyo y nos lo hará saber. Toda manifestación que no dirige la atención a la persona y obra de Jesús, que no afirma la cruz, que no llama al arrepentimiento, no es obra del Espíritu de Dios, por más impresionante que parezca. Apocalipsis 13 describe con detalle el papel de la segunda bestia, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Hace grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo. Y por medio de esas señales engaña a los moradores de la tierra. El lenguaje no deja lugar a dudas, los prodigios no son simbólicos, son reales, pero su propósito es manipular, seducir, imponer. Esa bestia no representa un poder secular, representa un liderazgo religioso que opera con apariencia de piedad, pero al servicio del sistema del anticristo. Y lo hace usando señales, no argumentos, no violencia, milagros, espectáculo, seducción espiritual. Y en ese mismo molde se está configurando la figura de León 14. El creyente maduro no se deja impresionar por lo sensacional, se deja guiar por la palabra. El Espíritu Santo no promueve la búsqueda de experiencia, sino la formación de carácter. Gálatas 5 no habla de milagros como fruto del Espíritu, sino de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas son las evidencias verdaderas de una vida guiada por Dios. Todo lo demás puede ser imitado, pero el fruto del Espíritu no puede ser falsificado. Y eso es lo que debemos buscar al evaluar cualquier liderazgo espiritual, especialmente uno con tanto poder e influencia. León 14 ha logrado generar un entorno donde lo espectacular es presentado como lo esencial, donde lo emocional ha suplantado lo doctrinal, donde el silencio ante el error es considerado prudencia y la fidelidad a la Escritura es vista como radicalismo. Pero el Evangelio no es un mensaje para entretener, es un llamado a morir al yo, a cargar la cruz, a seguir a Cristo. No hay atajos, no hay versiones dulces, no hay espectáculo que lo reemplace. Y cuando un líder presenta lo milagroso como señal inequívoca de aprobación divina, está desviando la mirada del fundamento. El enemigo no necesita negar a Cristo de forma directa para engañar, le basta con desviar la atención. Le basta con presentar una versión deformada, una figura carismática que hable de Dios, que haga señales, que promueva la paz. Esa es la estrategia. Y es efectiva, pero no soporta la prueba del discernimiento espiritual. No resiste la confrontación con la palabra. Porque por detrás de las luces hay un mensaje que exalta al hombre, que relativiza la cruz, que sustituye el arrepentimiento
por emoción y la obediencia por fascinación. No todo lo que brilla viene del cielo. No todo lo que impresiona viene de Dios. No todo lo que sana libera. No todo lo que congrega edifica. Y no todo lo que habla de Cristo está lleno de su Espíritu. Esta es una hora para abrir los ojos, para discernir no con la mente natural, sino con la mente de Cristo, para juzgar no por lo que parece justo, sino por lo que permanece en la verdad, para dejar de buscar milagros y volver a buscar al Dios de la palabra. Porque llegará el momento en que los que no amaron la verdad serán entregados a una influencia engañosa. Ese momento no está en el futuro distante. Ese momento ya ha comenzado, está avanzando, está tomando forma. Y su rostro, en este tiempo, se parece mucho al de quien hoy es exaltado como símbolo de luz. Pero ya fue dicho, ya fue advertido. La luz que no proviene del cielo solo puede tener una fuente: el ángel caído que aprendió a disfrazarse con ella. El avance de las tinieblas nunca ha sido silencioso, pero rara vez ha sido evidente. La estrategia del adversario no consiste en atacar frontalmente, sino en diluir lentamente. Lo que ayer era claro, hoy es relativo. Lo que antes se proclamaba sin temor, ahora se susurra con vergüenza. Frente a un liderazgo religioso que ha asumido el poder con palabras suaves y una agenda global envolvente, el mandato de Dios permanece inmutable. Velad, orad, y no os dejéis engañar. La voz de la Escritura no ha perdido su fuerza. Sigue siendo una espada afilada, una lámpara encendida, un muro firme. Y es en esta hora, más que nunca, donde la fidelidad se convierte en el distintivo de los verdaderos hijos de Dios. Jesús no prometió comodidad a los suyos. Su llamado no fue a caminar por sendas amplias, sino por un camino angosto, incomprendido, resistido por muchos. En Mateo 26:41, en medio de una noche de agonía, pronunció palabras que hoy adquieren un peso profético. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No estaba hablando de una debilidad moral cualquiera. Estaba alertando sobre un tipo de somnolencia espiritual que se apodera de aquellos que no comprenden el peso del momento que están viviendo. Y esa advertencia recorre los siglos hasta llegar a nosotros. Porque hoy no es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. León XIV no representa simplemente una figura controversial dentro del mundo religioso. Su aparición y su mensaje encarnan un sistema que busca redefinir la identidad de la Iglesia, ajustándola a los parámetros del mundo. Pero la verdadera Iglesia no se acomoda, no negocia, no se adapta, permanece. Es el cuerpo de aquellos que han muerto al mundo para vivir en Cristo, que han renunciado a la aprobación de los hombres para caminar en obediencia al cielo. En Efesios 6:13, Pablo instruyó con autoridad: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La firmeza espiritual no es una opción, es la única postura posible cuando el error se presenta con apariencia de verdad. La oración no es un acto ceremonial ni una costumbre devocional. Es un arma de resistencia, un clamor que atraviesa el cielo, una conexión directa con la voluntad del Padre. En tiempos donde el liderazgo religioso seduce con palabras dulces, pero doctrinas desviadas, la oración se convierte en el espacio donde el corazón del creyente se fortalece y discierne. No se trata de orar por costumbre, sino de orar con entendimiento. No se trata de repetir frases, sino de permanecer en comunión viva, porque solo en la intimidad con Dios se revela
La diferencia entre lo que parece correcto y lo que realmente lo es. En Lucas 21:36 Jesús dijo: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La preparación espiritual no es un lujo reservado para los místicos. Es una urgencia para los fieles. No basta con asistir, no basta con simpatizar con la verdad. Es necesario estar en pie, velando, despiertos, porque el engaño se disfraza de luz y el error se presenta como alternativa compasiva. Lo que se está gestando en torno a León XIV no es simplemente una evolución institucional, es una batalla por el alma de la Iglesia. La palabra no anuncia un futuro de creciente claridad en los sistemas religiosos humanos. Anuncia apostasía, confusión, persecución y un remanente que persevera en medio de todo eso. El libro de Apocalipsis describe con precisión a ese grupo. No son los más reconocidos, no son los más celebrados, pero son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. No se dejaron seducir por los cantos de la unidad sin verdad. No se conformaron con señales externas. No se rindieron ante el liderazgo corrupto que se presentaba como salvador del mundo. Permanecieron fieles. Y esa fidelidad es la que hoy se exige a quienes han recibido la luz de la verdad. La firmeza espiritual no se improvisa, se cultiva, se alimenta de la palabra, se fortalece en la oración, se afina en la obediencia. No es un sentimiento, es una decisión diaria. Y cada vez que se levanta una voz contraria al evangelio, cada vez que un líder cambia la cruz por el aplauso, cada vez que la verdad es silenciada en nombre del consenso, esa firmeza es puesta a prueba. En 1 Corintios 16:13 Pablo exhorta: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. No hay espacio para la pasividad. El que es de Cristo habla como Él, vive como Él y no se avergüenza de su nombre, aunque eso le cueste todo. No estamos solos, el Espíritu Santo no ha sido retirado. Su voz sigue hablando a los que tienen oído. Él convence, guía, revela, fortalece, pero no actúa donde no hay disposición. No llena corazones que ya han sido ocupados por la complacencia. No guía a los que prefieren la opinión de los hombres. Él se mueve donde hay hambre de verdad, donde hay amor por la justicia, donde hay una fe que no busca lo espectacular, sino lo eterno. Y es esa presencia la que sostendrá a los fieles cuando el sistema caiga, cuando las multitudes cambien de bando, cuando el verdadero rostro del engaño quede expuesto. El día se acerca y con él la separación definitiva entre lo genuino y lo falso. No por violencia, sino por definición espiritual. El sello no será visible a los ojos del mundo, pero será claro para los que pertenecen al reino. Ellos no serán los más populares, pero serán los más preparados. No serán los más seguidos, pero serán los más obedientes. Porque velaron, porque oraron, porque no cedieron ante el resplandor falso del nuevo liderazgo religioso. Porque mantuvieron sus lámparas encendidas mientras otros dormían. Y así como en la parábola de las 10 vírgenes, solo las que estuvieron listas entraron con el esposo. Las demás, aunque reconocieron su error, llegaron tarde. Que eso no nos ocurra, que la luz de Cristo brille más fuerte que cualquier resplandor humano. Que su voz sea más clara que cualquier mensaje adornado de diplomacia. Que su verdad de lealtades. No basta con identificar el error, es hora de encarnar la verdad. El tiempo no se detendrá para esperar a los indecisos. Cada elección espiritual es un acto profético. Hoy más que nunca, no se trata de ver quién habla más fuerte, sino de quién permanece fiel en el silencio. Porque en ese silencio, Dios sigue formando a sus verdaderos testigos.